Buenos días, gracias por unirse. Vamos a iniciar con nuestro webinario que hemos nombrado Monitoreo Comunitario, asegurando un futuro compartido para todas las formas de vida. Para iniciar este webinario vamos a iniciar con un video. Bosques. Es lo que somos. Lo que sentimos. Lo que respiramos. Lo que mantenemos vivo y lo que nos mantiene vivos. Son los bosques, el camino hacia un futuro prometedor para todos. Y un futuro para todos. Nosotros somos los bosques. Nuestra gente. La que se une y se esfuerza todos los días para alcanzar ese futuro. Somos muchos pueblos unidos. Muchas culturas unidas. Mucha gente orgullosa de su herencia. Muchísima gente. Bosques de gente. Somos bosques de gente que protege los recursos de su pueblo. Para el bien de todos los pueblos. Fortalecemos a bosques de guardianes de los tesoros naturales que protegen al mundo de eventos climáticos extremos y pandemias. Guiamos los bosques de jóvenes que se esfuerzan por tener un futuro verde y limpio. Nos inspiran bosques de mujeres líderes para esforzarnos más y unirnos más. Porque son los bosques lo que somos. Lo que sentimos. Lo que respiramos. Y lo que protegemos. Ahora tenemos una palabra de bienvenida por Gustavo Sánchez, que es presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y secretario de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Bienvenido, Gustavo. Gustavo está teniendo problemas de conexión. Si podemos continuar, Mili, y luego le damos la palabra. Bueno, vamos a continuar con el objetivo de este webinario, es generar un diálogo para intercambiar experiencias que evidencien cómo el uso de tecnologías para monitoreo en los territorios aportan a la protección y conservación de la biodiversidad en las regiones de mayor foco de biodiversidad mundial como lo es Mesoamérica. Perdón. Podemos pasar a presentar a nuestro compañero Mauricio Mireles, que es oficial de políticas para pueblos indígenas e inclusión social de la FAO en América Latina y el Caribe. Mauricio, todo tuyo. Muchas gracias, Militza, por esa presentación, y antes que nada, un saludo a todas y todos los colegas y amigos que nos escuchan el día de hoy. Es un placer estar aquí con ustedes y desde la FAO poder aportar un poquito a este diálogo y a esta discusión. Si me permiten, me gustaría poder presentar, les voy a hacer una pequeña presentación PowerPoint que permita de alguna manera ilustrar lo que estamos dialogando en este momento. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla en este momento, por favor? Sí, se ve bien. Excelente. Bueno,
Antes que nada, un gran saludo desde Santiago de Chile, donde está basada la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y el día de hoy, justamente, gracias a esta invitación, vamos a hacer una presentación sobre la biodiversidad, los pueblos indígenas y las comunidades locales como un tema central en las discusiones que se están teniendo actualmente sobre cambio climático, sobre protección de la biodiversidad y sobre el uso sostenible de los bienes y recursos naturales. Y es que solamente para poder entender la importancia y la relevancia de este tema, podemos empezar este diálogo o esta discusión por evidenciar la gran dimensión territorial de los recursos y bienes que están en manos y bajo el resguardo de los pueblos originarios y de las comunidades locales en América Latina. Estamos hablando de que los pueblos originarios ocupan un 20% del territorio de la región. Eso es un área equivalente a 404 millones de hectáreas, tan solo para ponerle un número. Entonces, es un número muy significativo en términos territoriales. Y además, estos territorios ancestrales que durante tanto tiempo han preservado de buena manera la naturaleza, hoy en día están traslapados por aquellas áreas que están denominadas como áreas de protección natural en casi un 50%. Esto en sí nos empieza a dar una idea de por qué es tan importante una colaboración con los pueblos si queremos realmente desde América Latina y el Caribe resguardar la biodiversidad. Y en términos del lindo mensaje del video que ustedes nos mostraban, que decía con una frase tan importante, esto de somos bosques, pues tan solo decir que los territorios indígenas concentran más del 30% del carbono almacenado en los bosques tropicales de la región y el 14% a nivel global. Entonces realmente aquí uno puede entender por qué esto es tan importante. Pero además no se trata solamente de decir es que los pueblos tienen mucho territorio o es una vasta extensión, sino que además hay evidencia científica muy reciente que nos explica que en realidad ustedes son los guardianes de la biodiversidad. Tan solo para que ustedes tengan una dimensión global, estamos considerando que los pueblos indígenas ocupan alrededor del 25% de la superficie terrestre del mundo. Pero en estos territorios se concentra el 80% de la biodiversidad. Es decir, prácticamente una parte muy importante de todo lo que tiene que ver de la biodiversidad en el planeta se encuentra conservada, protegida por los pueblos originarios. Y esto es fácil, quizás es más fácil para una persona no indígena, para un mestizo o un blanco como yo, de poder entender cuando observamos los bosques. Porque en ese grado de conservación de los bosques, al ver que los pueblos indígenas manejan sus bosques y tienen tasas mucho menores de deforestación, es que podemos presenciar que realmente hay un enfoque distinto. En términos de la manera como se gestionan los recursos naturales y los bienes, hay algo que nosotros queremos evidenciar, que tiene que ver con el enfoque biocéntrico en la gestión del territorio. Es decir, hay una forma de relacionarse con los recursos y bienes naturales que es muy distinto de la manera como tradicionalmente manejamos los recursos en una visión más occidental. Y esto tiene que ver con una manera integrada de entender el lenguaje, la cultura, los bienes naturales, la nutrición, la salud, la espiritualidad. Es decir, esa forma holística integrada conlleva a que exista un modelo mucho más profundo, mucho más espiritual en términos de la relación que se genera con la biodiversidad. Y esto se puede evidenciar nuevamente, porque a veces es difícil explicarle a un no indígena con ejemplos concretos en dónde podemos ver esto. Y un ejemplo que desde la FAO hemos querido evidenciar un poco tiene que ver justamente con los sistemas alimentarios indígenas. ¿Cómo es que en los sistemas alimentarios indígenas logramos evidenciar un poco esta relación?
Bueno, para darles dos ejemplos, en el caso de los pueblos Ticuna, Pocama y Yagua, en el caso de Colombia, en la Amazonía colombiana, se generan más de 153 especies distintas de alimentos, de las cuales 116 son de carácter silvestre y 68 son únicamente tipos de pescado. Eso habla de una diversidad gigantesca de alimentos que son producidos en el territorio por los pueblos de manera independiente de un sistema alimentario industrializado. Entonces, esto es un ejemplo muy importante del tipo de nutrición, del tipo de relación que hay en términos de la proliferación y de la conservación de la biodiversidad. Otro ejemplo puntual, podríamos llamarlo así, sería el caso del sistema alimentario ancestral de la milpa, que por ejemplo en el pueblo maya Chortí, en Guatemala, genera más de 143 especies de cultivos, de los cuales 101 son considerados alimentos. Estos dos ejemplos hablan de una amplia diversidad alimentaria que es fundamental para una buena nutrición. En un mundo en el que hoy en día la gran mayoría de la población no indígena adolece de tener acceso a una dieta variada, porque en realidad más del 40, casi el 50% de los alimentos que consumimos los no indígenas vienen únicamente de 3 carbohidratos. Entonces, aquí estamos hablando de sistemas que producen 153 especies de alimentos distintos o 143 especies de cultivos, como en el caso de los Maya Chortí, cuando en la dieta que estamos teniendo hoy en día a nivel global, vemos que hay una caída en los niveles de diversidad nutricional. Bueno, además, esto denota un tema que yo sé que es central para la agenda y para las reivindicaciones y las luchas de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el tema de la autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria. En los 8 sistemas alimentarios indígenas que recientemente hemos estudiado desde FAO, nosotros logramos identificar que hay un grado de autosuficiencia mucho más alto. En términos concretos, el porcentaje de alimentos producidos en los territorios indígenas varía desde un 55% hasta un 80%. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué acciones concretas podemos promover para de alguna manera fortalecer esta relación simbiótica entre los pueblos y la biodiversidad y asegurar que estas buenas prácticas continúen en el tiempo, se perpetúen? Y creo que lo más importante y el punto de partida que todos tenemos que aportar a ello, los gobiernos de la región, la academia, las organizaciones locales, tiene que ver con reconocer y proteger los derechos colectivos territoriales. Ahí aún tenemos una gran tarea, aún hay una deuda, hay mucho que se puede aportar desde esta agenda, porque es la base donde sentamos esta relación armónica que existe. Pero además de eso, también podríamos decir, bueno, busquemos y negociemos mecanismos de compensación por estos servicios ambientales. ¿Cómo hacemos para compensar directamente, financiera y de otras formas, los servicios que los pueblos indígenas y las comunidades locales están aportando a la buena gestión de la biodiversidad y que termina siendo una herramienta concreta para la lucha contra el cambio climático? Evidentemente, nada de eso es posible ni interesante si no se hace planteado desde el consentimiento libre previo informado. Es decir, no se trata únicamente de buscar las resoluciones legales, no se trata de cumplir únicamente con los requisitos, se trata de utilizarlo como un principio que guíe la relación y la colaboración con los pueblos indígenas a todo momento. Y esto permitiendo que pasemos de una lógica más pragmática o más inmediata a un proceso de codiseño de las políticas para preservar y proteger los saberes ancestrales, que son la base con la cual los pueblos pueden aportar a esta buena relación con la biodiversidad. También es fundamental apoyar los mecanismos de gobernanza territorial. Sabemos que hoy en día las amenazas
que están pasando en los territorios son muy diversas, que vienen desde la extracción de recursos, las invasiones por parte de grupos no indígenas, la presencia de grupos ilícitos, y hay cada vez mayor presión. Entonces, apoyar la gobernanza territorial a las organizaciones locales termina siendo algo fundamental si queremos perpetuar esta buena relación de protección de la biodiversidad por parte de los pueblos. Evidentemente, y un poco más adecuado a lo que es la discusión del día de hoy, estamos hablando de la necesidad de generar metodologías propias para el monitoreo comunitario de la biodiversidad. Cómo esto puede de alguna manera sistematizarse y puede tenerse de una manera consolidada, buscando que se promueva el desarrollo de tecnologías desde la visión de los pueblos y también se dote a los pueblos de tecnologías apropiables para el monitoreo de la biodiversidad. Es decir, en esta relación intercultural, los dos tienen mucho que aportar, desde la ciencia y desde el conocimiento ancestral. Y evidentemente todo esto apostando a que los pueblos, a que las juventudes y las mujeres indígenas pasen a tener un papel protagónico en estos ejercicios. Ya no más desde la escuela del machismo, ya no más desde unos cuantos, buscando realmente engranar todos estos diálogos, todas estas negociaciones en una visión amplia que también permita generar un espacio particular, especial y específico que valore las aportaciones de las mujeres indígenas y que valore las aportaciones de las juventudes. Todo esto conllevando a la generación de más evidencia desde una visión intercultural y como principio creador de la cogeneración, el codiseño. Bueno, estos eran tan solo unos ejemplos de posibilidades, de agendas que podemos promover de manera conjunta y que consideramos desde FAO que son relevantes en función de la gran aportación que tienen los pueblos a la biodiversidad. Muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de poder conversar con ustedes y desde ya quedamos a disposición siempre que solicitarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por este tiempo y por la introducción que nos acaba de dar. Ahora vamos a pasar con Gustavo Sánchez, que nos dará un pequeño saludo en el Día de la Biodiversidad. Como dije hace poco, Gustavo es el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales y también secretario de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Militza, y un saludo a todas y a todos quienes están presentes en este evento virtual. Saludo también a Mauricio. Mauricio, creo que nos vimos en el evento de Forest Trends en Panamá. Un gusto volver a verte. Y bueno, a todos quienes están participando en este evento de monitoreo comunitario, asegurando un futuro compartido para todas las formas de vida. Quiero comentar que esta intervención que ha hecho Mauricio, pues coincide con mucha de la agenda y de las propuestas que tenemos como Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Mauricio ha abordado, me parece que una gama muy amplia de líneas de trabajo fundamentales para nosotros. Lo escuché hablar de temas que tienen que ver con el patriarcado y con el empoderamiento de las mujeres, con la participación de las juventudes, el tema de la participación plena y efectiva, que si la hacemos realidad en todos los países tendríamos que estar trabajando en el codiseño de políticas públicas y no en un diseño vertical como regularmente se viene haciendo en nuestros países, y desde luego con el tema del consentimiento libre, previo e informado, que es fundamental para para la participación de todos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que puedan realmente tener el control de sus destinos
en sus respectivos territorios. Para quienes son invitados a esta reunión y no son parte de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, queremos decirles que somos una plataforma que trabaja desde hace 10 años, aproximadamente 11 años ya, perdón, y somos actualmente 11 organizaciones de 6 países, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panamá, y somos organizaciones que agrupan a comunidades territoriales, es decir, que tienen una base en los territorios, y algunas de ellas son exclusivamente de pueblos indígenas y otras son solo de comunidades locales, y algunas más son mixtas. Por ejemplo, en el caso de la organización que represento, hay tanto organizaciones de pueblos indígenas como de comunidades locales. Lo importante aquí es que tengamos una visión de que compartimos una misma problemática y que también las soluciones se pueden encontrar juntos entre pueblos indígenas y de comunidades locales y no vernos como adversarios. Finalmente, muchas de las amenazas que hay en los territorios son compartidas y por lo tanto tienen que ser enfrentadas de una manera conjunta. Quiero señalar que el tema de comunidades locales es algo que estamos trabajando en el seno de la Convención de Cambio Climático, y recientemente nos hemos encontrado con organizaciones de comunidades locales que están trabajando también en la Convención de Biodiversidad, y estamos tratando de intercambiar saberes, propuestas, experiencias, y ver cómo podemos articular junto con las organizaciones de pueblos indígenas diferentes maneras de incidencia. Menciono esto porque veo ahí en el chat que están algunos compañeros garífonas y de otras colectividades que no todos necesariamente son indígenas. Bien, pues quiero señalar que a nombre de las 11 organizaciones que conforman la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, damos la más cordial bienvenida, damos un mensaje de fraternidad, de colaboración a todas las organizaciones que están interesadas en trabajar temas de biodiversidad, que están interesadas en el reconocimiento de la labor que juegan los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación y en el uso sostenible de la biodiversidad, y sobre todo entender esta forma de trabajo que tienen pueblos indígenas y de comunidades locales para conservar los bosques, toda su filosofía, todas sus creencias, toda su sabiduría ancestral. También es fundamental señalar que no por el hecho de ser indígena o de ser de una comunidad local, automáticamente hay una buena práctica de conservación de la biodiversidad y de los territorios. Esto casi siempre se logra solo cuando las organizaciones y los pueblos están bien fortalecidos. Un pueblo, una comunidad que está dividida probablemente va a ser penetrada por intereses externos, dividida, y probablemente termine cediendo ante la presión de quienes están interesados en extraer los recursos de los territorios sin el consentimiento de la gente, sin el consentimiento de los pueblos. Por eso es muy importante que, además de preservar la cultura
indígena y comunitaria, fortalezcamos la organización. Bien, pues no me restaría más que reiterar nuestro saludo por parte de las organizaciones de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y adelante con el desarrollo del evento. Militza, te cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Qué placer tenerte hoy también con nosotros. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ir, Mauricio, nos comentaste de que debes retirarte, entonces nos dejaron una pregunta para ti. La pregunta es, ¿cómo fortalecer a los pueblos originarios frente a grandes intereses económicos que respetan los derechos más básicos y ponen en riesgo la biodiversidad? Puede ser la agricultura, la minería, avance de frontera, agrícola también. Perdón, Gracias, Militza, y una disculpa que no voy a poder quedarme, y antes que nada un abrazo enorme a don Gustavo. Evidentemente nos pudimos ver en Panamá y fue un gusto estar dialogando en aquella ocasión. Mire, la pregunta que nos hace la compañera es una pregunta verdaderamente excelente, también súper compleja, que de alguna manera evidencia que hay algo dentro del modelo que tiene que cambiar. En mi opinión personal, yo creo que una economía que continúe degradando los bienes naturales y la biodiversidad simplemente ya no tiene cabida. La gran disputa y la gran dificultad es el generar la alianza necesaria para que cada uno de los sectores entienda que tenemos que tener cambios significativos en el modelo actual para poder vivir en sociedad de una manera distinta, atendiendo a la gran crisis climática que tenemos. Y yo aquí diría que una acción muy concreta es que necesitamos continuar trabajando en alianzas para evidenciar que desde los pueblos indígenas y las comunidades locales hay una gran aportación, hay un gran saber, hay muchos recursos que se pueden colocar a disposición de los no indígenas, del sector privado, de la academia, y que con ustedes podemos aprender de una manera distinta de relacionarnos con la naturaleza para atender a la urgente crisis climática que tenemos. Yo creo que esto más que nada habla de una cultura de trabajar mancomunadamente. No hay una respuesta sencilla, no hay una bala de plata, es un trabajo de hormiga, pero sí creo que tenemos un deber en términos de evidenciar mucho más, visibilizar mucho más estas innumerables aportaciones que ustedes hacen para que puedan ser tomadas en consideración por aquellos que terminan tomando las decisiones. Así que, bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro siguiente bloque, que sería intercambio de experiencia de monitoreo en Mesoamérica. Vamos a iniciar con nuestra compañera Nancedalia Ramírez, que inició su trabajo en el ejido Cordón Grande como promotora forestal comunitaria. Es la primera mujer secretaria del comisariado ejidal y es miembro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales. También hace parte del movimiento de juventud de la AMPB. Nancedalia, bienvenida. Muchas gracias, Militza. Buenos días. Nuevamente, mi nombre es Nancedalia Ramírez Domínguez. Soy de una comunidad que se llama El Pinito, que forma parte del ejido Cordón Grande, que pues se encuentra en México, ¿no? Y como ya dijo Mili, formo parte de la red de jóvenes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales e igualmente de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Mili, no sé si podrías apoyarme con las fotos. Bueno, como pueden ver, es una fotografía de un ecosistema de un territorio. Como ya lo había comentado, yo soy del ejido Cordón Grande. El ejido Cordón Grande pues tiene diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos una superficie aproximadamente de 16,000 hectáreas, de las cuales, bueno, se existe tanto selva como bosque, ¿no? Pues nuestro ejido está fraccionado en diferentes áreas, una que es el área de asentamiento humano, otra que es el área para desarrollar actividades productivas como ganadería, agricultura, entre otras actividades. Otra área es para
en la parte del aprovechamiento forestal comunitario, que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos tanto maderables como no maderables, en este caso pues la madera y también pues la hoja de pino, ¿no? La hojarasca que queda ahí en el bosque, y otra parte la tenemos como área de conservación. Aproximadamente el 80% creo que es la área que está pues destinada tanto para aprovechamiento como para conservar. Todo esto pues va de la mano porque para poder hacer un aprovechamiento racional pues necesitas cumplir con ciertos requisitos, tener un programa de manejo bien elaborado, donde estás incluyendo todo este tipo de acciones, ¿no? Vas a aprovechar los recursos naturales de una forma sostenible, pero también vas a conservar estos recursos y pues vas a hacer algunas actividades para poder conservar estas áreas, ¿no? Y compensar de alguna forma el servicio que te está dando el bosque. La siguiente. Como parte de las actividades que se realizan en el ejido, bueno, es identificar áreas donde, bueno, se ha hecho la degradación o cambio de uso de suelo para poder restaurarse. Cuando tú haces un aprovechamiento forestal, pues también tienes, como lo decía, compensar, ¿no? Entonces buscamos áreas que hayan sido degradadas para poder hacer reforestaciones, principalmente y obligatoriamente con especies pues nativas de ahí de la región. En este caso, bueno, estamos haciendo un trasplante de regeneración natural, que es decir, de los mismos árboles o los mismos pinos que están, que nacieron en un cierto punto, se trasplantan a una área donde no hay pues vegetación, ¿no? Donde no hay árboles. Y lo hacemos de manera pues colectiva. Obviamente participamos los ejidatarios, los hijos de ejidatarios y sus familias, ¿no? En este tipo de actividades. También, pues bueno, no solamente hacemos reforestaciones, también hacemos tratamientos complementarios que se le llaman, que son actividades que se hacen en el bosque, pues para propiciar la regeneración, o sea, que nazca muy pronto pues nuevos árboles o que estos tengan un crecimiento más acelerado de lo normal, ¿no? Entonces, como parte de esas actividades es como estamos participando. También participan, hay que destacar mucho que participan los jóvenes y participan las mujeres en este tipo de actividades, pues obviamente para tratar de fomentar, ¿no? La cultura de cuidado, ¿no? Y de poder crear un equilibrio armonioso entre el ser humano y la naturaleza. También tenemos una brigada de prevención y combate de incendios forestales, que esa brigada pues se encarga, ¿no? De tanto hacer acciones de prevención como en apoyo con los jóvenes, como campañas de concientización, sobre todo para poder evitar, ¿no? Este tipo de problemáticas. Sin embargo, cuando estas problemáticas ya son presentadas, pues bueno, también se tiene ya, digamos que los mecanismos para poder atacarlas, ¿no? Para poder combatir un incendio, y obviamente que esto pues es trabajo comunitario. Y la siguiente, por favor. De igual manera, bueno, hacemos un monitoreo constante de lo que son plagas y enfermedades. Sabemos que, bueno, para tener un bosque sano, pues tenemos que estar en constante vigilancia. Es como los seres humanos, para poder estar sanos, pues bueno, tenemos que estar yendo al médico a chequeos, y de igual forma, si una enfermedad pues es detectada, se pueden diagnosticar qué tipo de medicamentos tiene que tratar para poder solucionar el problema, ¿no? De igual forma pasa con los bosques tienen que pasar por un chequeo constante donde se determine si hay algún tipo de plaga o algún tipo de enfermedad. Inmediatamente, si la plaga ya es considerada como mayor, pues bueno, ya se tiene que llevar a cabo pues un estudio que te permita identificar qué tipo de tratamiento le vas a dar al bosque para que esté sane, ¿no? Y sabemos que las plagas son una amenaza muy fuerte, sobre todo aquí en México, que ya ha habido problemas de plagas en otros estados que sí realmente han devastado
grandes superficies de bosque y que pues son áreas que se tienen que, o son bosques que se tienen que derribar porque ya no hay como un tratamiento así que permita que sanen. Simplemente es que tienes que eliminar lo que está para que más bosque no se vaya plagando, para que la plaga no se vaya extendiendo. Entonces, bueno, lo que hacemos en el ejido es hacer la prevención, poder determinar a tiempo si nuestro bosque tiene algún tipo de enfermedad o plaga y con pues estar llevando a cabo ya un estudio. Justamente en el mes de julio se va a llevar a cabo un estudio porque se ha encontrado una plaga de un bicho que se llama descortezador. Esta plaga no es todavía considerada como mayor, sin embargo, pues se pretende hacer el estudio para hacer el saneamiento correspondiente, pues para que no vayamos a pasar a un problema más grande. La siguiente. De igual forma, trabajamos lo que es un corredor comunitario para la conservación del jaguar. Es un proyecto que está liderado, pues bueno, por un grupo de biólogos especialistas, sobre todo en mamíferos, que bueno, que han sido los que han pues detectado, ¿no?, la presencia de jaguar en el estado. Anteriormente se decía que bueno, aquí no existía jaguar, pero gracias a ese proyecto, a ese trabajo que se empezó a realizar, bueno, se identificó que sí había presencia del jaguar y con ello pues empezaron a hacer diferentes trabajos. El ejido de Cordón Grande pues fue de alguna forma quien inició este proyecto, quien creyó en el proyecto que tenían los biólogos, pues para poder identificar, ¿no? No sé si pueden observar en la imagen, hay un cachorro que justamente está mordiendo una cámara. El monitoreo se ha hecho a través del fototrampeo. Con cámaras trampas se ha podido identificar los diferentes mamíferos que existen en la zona, en el ejido, porque pues sabemos que el jaguar no solamente, o sea, no conoce de territorio, no conoce límites, ¿no? Él camina por donde él quiere, ¿no? Y necesita bastantes extensiones de bosque, pues para poder él trasladarse. Entonces, ha sido pues un proyecto en conjunto con más ejidos, donde pues se ha impulsado, ¿no?, la conservación de esta especie. Principalmente se ha detectado que existen aproximadamente 8 jaguares en el territorio. Y bueno, con esto hemos empezado a trabajar campañas de concientización, principalmente cambiando la mentalidad de las personas que tienen al creer que el jaguar es agresivo, que el jaguar pues es una amenaza para el ser humano, ¿no? Cambiando esa perspectiva, hemos podido lograr que, bueno, que las personas o los habitantes de los ejidos y las comunidades comiencen a perder ese miedo y también empiecen a fomentar, ¿no?, el cuidado de estas especies. Con estas especies, bueno, con este monitoreo, perdón, se ha logrado identificar no solo el jaguar, que el jaguar se encuentra en peligro de extinción, sino también otras especies de mamíferos, como ha sido el puma, como ha sido el ocelote, como ha sido el jaguarundi, el tigrillo, entre otras especies. Actualmente, nuestro ejido está por certificar como áreas voluntarias destinadas a la conservación en alrededor de 8.500 hectáreas. Les había comentado que nuestro ejido tiene 16.000 hectáreas, por lo tanto, más de la mitad del territorio del ejido se ha destinado para certificarse precisamente para seguir conservando estas especies. La siguiente, por favor. Bueno, en esta parte ya, por último, con este proyecto, con este monitoreo que se ha realizado sobre mamíferos, hemos también podido realizar un monitoreo no solamente en mamíferos, sino también en anfibios y reptiles. Con esto hemos logrado identificar especies que se encuentran en peligro de extinción, que como es también la guacamaya verde y en este caso también hemos identificado especies endémicas, microendémicas, perdón, que si pueden ver en la imagen es una rana. Esta rana se llama comúnmente, la denominaron rana tecuani porque tiene manchas parecidas a las manchas que tiene el jaguar, y es una rana que solamente se ha encontrado en el ejido de Cordón Grande y en otro ejido vecino, y que no se ha podido registrar en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, se considera como una especie microendémica y que, pues bueno, con esto se está dando seguimiento para poder buscar mecanismos para seguir protegiendo esta especie.
que como nos los han comentado, pues los anfibios son, cuando hay gran presencia de anfibios en un río o en un arroyo, quiere decir que el agua pues todavía es limpia y bueno, se pretende seguir buscando pues estrategias para seguir conservando estas especies, ¿no? No solamente estamos hablando de conservar o de proteger especies en peligro de extinción, sino también especies que son endémicas y microendémicas de la región y de la zona, ¿no? Pues creo que ya sería mi participación y bueno, estamos haciendo mucho más actividades de conservación, pero pues específicamente en el tema de monitoreo, pues sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu participación. A continuación seguimos con Sergio Guzmán. Cuenta con 15 años de experiencia en temas de manejo forestal comunitario y proyectos de mitigación al cambio climático en la Reserva de la Biosfera Maya. Desde 2013 trabaja para la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en Guatemala como gerente del proyecto Red Más Guate Carbón. Bienvenido, Sergio, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. ¿Me escuchan? A ver, sí, perfecto. Ok, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Nosotros nos unimos como ACOFOP a este webinar en donde estamos hablando de cómo vamos a asegurar el futuro compartido para todas las formas de vida a través de este monitoreo comunitario. ACOFOP cuenta con una red de monitoreo que tuvo sus inicios. Perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí se ve, pero no está en pantalla completa la presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, esta red de monitoreo comunitario tuvo sus inicios hace varios años con algunos temas, entre ellos el monitoreo forestal, monitoreo biológico, monitoreo social, uso de TICs, tecnologías para el monitoreo. Se tiene una red organizada a partir de jóvenes en las áreas, cada una de las 24 organizaciones de las cuales está conformado ACOFOP, tiene un miembro representante de esta red, en la cual pues se han desarrollado diferentes temas. Hablaba el representante de FAO sobre los temas de gobernanza y cuánto territorio es el que tienen a su cargo los pueblos indígenas y comunidades locales, y solo en Mesoamérica hablamos de 50 millones de hectáreas, ¿verdad? Y cómo ACOFOP está inserto aquí. En Guatemala, ACOFOP pertenece a la Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias. Esta misma alianza, como ACOFOP pertenecemos a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, y como alianza pertenecemos a la Alianza Global de Comunidades Territoriales, que está unida ya a la red de Asia, la red de África, Suramérica, Mesoamérica, en donde en la mayoría de los lugares donde hay pueblos indígenas y comunidades locales tenemos estas tendencias de muy poca deforestación y mantenimiento de los bosques en toda su plenitud, tanto la biodiversidad, los medios de vida, como la mitigación al cambio climático, como lo es el proyecto Guate Carbón que nosotros trabajamos aquí en la Reserva de la Biosfera Maya. Las comunidades forestales aquí en Guatemala manejan más de 500,000 hectáreas aquí en la RBM y hacen diversas actividades de manejo forestal sostenible. En esta parte es la reserva forestal más grande después de la Amazonía, ¿verdad? Con la selva maya, que está conformada por Belice, México y Guatemala. Y aquí pues se hacen diferentes actividades de manejo forestal sostenible. ¿Qué ha pasado aquí? El problema que creo que en común tenemos todos es la problemática de los incendios, la problemática de las invasiones, la problemática de toda esa actividad ilegal que hay en los territorios y que nos ha llevado a ir perdiendo cobertura forestal. Desde hace varios años, Guatemala, necesitamos incluso actualizar este mapa, pero desde hace varios años tenemos cómo se ha ido perdiendo la cobertura forestal, y si ustedes ven la parte norte de Guatemala, donde estamos en el Petén, donde están las concesiones forestales, pues es el área que aún se ha mantenido con cobertura forestal. Esto lo que ha generado, ¿verdad?
el manejo forestal comunitario lo que ha generado es una gobernanza en el área, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí una serie de puntos de calor que están en el lado izquierdo en el mapa, todo lo que está en rojo, ¿no? Y aquí pues ustedes ven que los puntos de calor casi no existen más que en las rutas y en las áreas designadas de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué hace esta red de monitoreo comunitario en ACOFOP? Lo que trabaja es creando capacidades en jóvenes y bueno, nosotros hablamos de no tan jóvenes porque hay algunos que ya no están tan jóvenes, pero que se han enrolado en el monitoreo comunitario y han empezado a aplicar la tecnología para el monitoreo. En este caso, pues, se han venido actualizando con drones, desde los más grandotes que habían, que usaba el CONAP, que por ahí vi una foto de FAO, que era como un avión, ¿verdad? Algo así grande. Hasta ahora los más modernos que han ido saliendo, pues no están los más modernos acá en ACOFOP, pero tenemos de los buenos aparatos para hacer esa clase de monitoreo que se necesita a través, ¿verdad?, de las personas que viven en las comunidades. Esto se ha convertido como en una escuela. Ahora el gobierno de Guatemala pide a los de la red de monitoreo comunitario que vayan a hacer un patrullaje con ellos, levantar el dron y vean si hay un incendio, si hay un ilícito. Ya con esto se pueden sacar las áreas de en los mapas, se puede ver si hay alguna persona en moto provocando fuego, en carro, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esta aplicación de la tecnología ha funcionado para la red de monitoreo comunitario. Aquí pueden ver algunos de los jóvenes que han estado tomando fotos y aquí vemos imágenes. Y aquí vemos una imagen de áreas donde no hay bosque y áreas donde hay bosque. Área muy probablemente de Belice, ¿verdad? Que tiene una frontera agrícola muy grande con Petén. De igual manera, pues se monitorean los límites y las brechas cortafuego que cada concesión realiza anualmente para evitar que si hubiera algún incendio pase a la siguiente área o concesión, ¿verdad? Y además para definir los límites legales de cada una de las áreas. De igual manera, se hace monitoreo de los incendios forestales cuando hay, ¿verdad? Los puntos de calor y todo lo que conlleva a esos patrullajes que antes se hacían a caminata, ¿no? A buscar el punto de calor, a ver qué estaba sucediendo y bueno, no es un incendio o era solo una quema agrícola o era una fogata o algo así, ¿no? Ahora se hace mediante la tecnología. Igual se hace el monitoreo de cicatrices de fuego mediante la tecnología. Se está ya tratando de implementar también el monitoreo a través de vuelos fotogramétricos, ¿verdad? Ahora tenemos toda esa tecnología que podemos incorporar a los drones, hasta LiDAR, que en algún momento pues se ha pensado y se ha hablado de incorporar las imágenes de LiDAR para hacer las clases de monitoreos en los bosques. De igual manera, pues de acuerdo a los cambios de coloración que existen, ¿verdad? En la atmósfera, en la tierra y en los bosques, en el suelo, pues se pueden hacer monitoreos de regeneración natural. En este caso, pues incluso la cantidad de biomasa que se encuentra en el bosque. Creeríamos que el próximo paso, en vez de estar utilizando todas esas fórmulas de ancho, de diámetro a la altura del pecho, altura de los árboles y todas esas fórmulas, ya podamos utilizar las imágenes y la tecnología para hacer para sacar la cantidad de biomasa de los bosques y trabajar en estos proyectos red que tenemos, ¿verdad? De igual manera, pues la tecnología ha servido para el monitoreo y control y vigilancia territorial en las áreas. Se mantiene el uso del dron con los patrullajes. Aquí cada concesión forestal cuenta con una comisión de control y vigilancia a la cual se le ha añadido la tecnología, ¿verdad? No solo drones, sino que GPS. Se han tenido cursos con el uso de estas diferentes tecnologías para que ellos puedan llevar su GPS, marcar su recorrido, el tracking de lo que hicieron, marcar ilícitos y todo esto genera, al llegar y descargar la información, genera pues información importante que estamos planeando utilizar de una manera bien peculiar que les vamos a contar ahorita más adelante. A través de la tecnología, pues de igual manera se monitorean las amenazas con las instituciones del Estado. Como les decía, no solo instituciones del Estado, sino que académicas que han llegado a solicitar el apoyo de ACOFOP como ya un punta de lanza, ACOFOP dentro del monitoreo mediante tecnologías. Bueno, también se han dado todas esas charlas a instituciones del Estado, a la academia y público en general que ha solicitado para irse formando en el uso de estas tecnologías. Ustedes pueden ver por aquí abajo hay un como casco, ¿no? Virtual que se utiliza y acaban de venir
personas de Colombia que dicen, no, sí, nosotros ya usamos los drones, pero no estaban utilizando el casco como que ellos pueden ir observando lo que está haciendo la persona con su tablet y el dron, ¿no? Entonces, esa es otra manera de poder hacer uso compartido de la tecnología. Y lo que les venía hablando, ACOFOP está avanzando con esta red de monitoreo. Este año va a ser un monitoreo social y está avanzando con hacer un geoportal. Se ha empezado a dinamizar las imágenes en un geoportal que se va a poder utilizar tanto para personas que están encargadas del monitoreo, control, prevención de incendios o ilícitos, como para usuarios, ¿verdad? O sea, va a haber una interfase para usuarios generales. Cuando ustedes ya próximamente quieran saber algo de ACOFOP, pues van a poder entrar a cierta dirección web y van a poder ver las concesiones, van a poder ver límites y ciertas cosas generales para tenerlas y compartirlas con el público, con la gente, con los donantes y con los interesados. Eso es por el momento lo que está haciendo. Hay una dirección acá, pero no nos vamos a meter a ello por el momento, que es la del geoportal porque está en la versión beta, ¿no? Eso es lo que está haciendo ACOFOP ahorita en cuanto a monitoreo comunitario, y hay una persona que se va a encargar de digitalizar mucha información porque Marcedonio Cortabé, que es el director ejecutivo de ACOFOP, mencionaba que hay muchas organizaciones que no tienen información. Pero en ACOFOP es diferente. ACOFOP tiene demasiada información y lo que estamos haciendo es sistematizarla y ponerla en este geoportal para que esté disponible tanto para miembros concesionarios como para público en general. Entonces yo por ahí me voy quedando, Nancy Dalia. O Militza. No hay problema. Muchas gracias, Sergio. Bueno, seguimos con Edward Stewart, que es secretario de la Asociación de Desarrollo Integral Kikoldi, a cargo de los procesos ambientales y proyectos en Costa Rica. Edward, bienvenido. Hola, buenos días a todos, todas. Sí, como lo mencionaba Melissa, pues trabajo para la organización acá. ¿Alguien me ayuda con la presentación ahí? Sí, como le estaba diciendo que el área en que yo trabajo es parte de un proceso que hemos hecho a nivel de los territorios indígenas aquí de la zona del Caribe de Costa Rica. Nos ha costado, no ha sido así tan fácil como presentarlo acá, pero tiene un antes y un después. Y estamos en el punto medio de hacer los monitoreos y participación de las personas que hacen este tipo de trabajo. Y acerca de esto, pues nosotros tenemos cada uno de los territorios indígenas un equipo estimado de 7 personas más o menos, algunos más que otros, pero siempre pensando en trabajar en conjunto con el SINAC, con MINAE, ¿verdad? Que es la institución aquí en el país encargado de velar por la protección de los recursos naturales y animales, la biodiversidad en general. Entonces, basado en eso, pues nosotros con ellos requerimos de muchos trabajos para poder actualizarnos y decir de que, bueno, necesitamos equipos, primero que nada, para obtener un buen control y poder hacer un trabajo adecuado y ojalá que tenga impacto dentro de nuestros territorios indígenas como tal, ¿verdad? Entonces, se formalizó, se dijo cómo se tenía que trabajar con ellos y entonces empezamos a gestionar proyectos para traer y tener equipos necesarios para el monitoreo, las inspecciones y el desarrollo de la actividad de conservación como tal, porque
si bien es cierto, los pueblos indígenas necesitamos la conservación de nuestros bosques y todo esto, pero como somos un corredor dentro de una área que es patrimonio natural de la humanidad, que es la cordillera de Talamanca, y compartimos esto con Panamá. Entonces, estamos los pueblos indígenas como colindando, por decirlo de alguna forma, con este patrimonio natural. Entonces, la institución como tal del Estado no tiene equipo especializado para la protección, por lo menos al lado del Caribe, de este patrimonio, sitio mundial de la humanidad. Razón por lo que nosotros con ellos tratamos de que, como somos los indígenas, pues protegemos y velamos por nuestros recursos, y parte de eso, por estar en colindancia con este sitio, ¿verdad? Que está en la cordillera de Talamanca, nos dieran o nos acompañaran dándonos herramientas para poder proteger el territorio, las áreas de los territorios indígenas que están en conservación, y por ende se protege también el sitio, patrimonio, ¿verdad? Entonces, es un trabajo como mancomunado con la institución del SINAC para poder llevar a cabo estos procesos que tenemos con esta institución, ¿verdad? Entonces, llegamos en el convenio de que sí, es necesario trabajar en conjunto en la protección de estos recursos. Cuando hablamos de protección de recursos, como lo decían los compañeros anteriormente, con el hecho de que vayamos haciendo este trabajo en específico, miras al control, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos controlando o dando protección a una área X, estamos conservando los animales, estamos conservando los recursos naturales como plantas, árboles, ¿verdad? Entonces, al hacer este trabajo de monitoreo, estamos protegiendo más de una especie en el lugar, ¿verdad? Entonces, y este trabajo se contabiliza, se monitorea por medio de GPS, se instalan cámaras, trampas, ¿verdad? En los lugares, en las montañas. Somos como RIPCA, como organización, somos 5 territorios trabajando en conjunto. Cada territorio tiene sus 5 o 3 equipos. Entonces, estos se contabiliza, se hace un solo informe, se indica cuánto trabajo, días, horas y recorrido se hace, ¿verdad? Entonces, eso se actualiza cada vez que se hace este tipo de trabajo. Pero en sí, cada uno de los territorios tenemos más de, como dije, 5 personas trabajando en exclusiva y únicamente en el monitoreo y conservación de las áreas de PCA, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí, digamos que podemos hablar de la mano, que es cada territorio tiene más de 5,000 hectáreas natural en conservación, y esto va de la mano con los pagos por servicios ambientales que da el FONAFIFO. Entonces, son proyectos que áreas que hay que cuidar, proyectos que la única fuente de trabajo para nosotros, y por ende, pues la organización se ocupa de poder trabajar y conservar esto. Por ahí voy, ¿verdad? Dejando
el tema de conservación que hacemos nosotros en esta región del Caribe de Costa Rica y en síntesis grandes y lo que hemos logrado y lo que no hemos hecho aún todavía. El trabajo así ha sido muy complejo, es muy particular y apenas estamos viendo los frutos de esta cantidad de trabajo que hemos hecho, que falta por proteger, que falta por llevarlo a que todo el Estado en sí o las instituciones involucradas tomen acciones para que esto fuera mucho mejor. Muchas gracias a ustedes por la atención. No sé si... Muchas gracias, Edward. Ha sido un placer, Gracias. Edward. Muchas gracias por todos sus conocimientos. Igual. Bueno, ahora vamos a pasar con nuestro compañero Carlos Dobiaza, que pertenece al pueblo Emberá de Panamá. Es especialista en mapeo comunitario y sistemas de información geográfica. Trabaja con GeoIndígena, que fue fundado para asistir a los congresos en titulación colectivo de tierra indígena, desarrollo comunitario y conservación de los bosques. Carlos, bienvenido. ¿Estás listo? Hola, sí, casualmente va a empezar a llover. Me disculpan si no se escucha claramente. Ok, bueno, soy Carlos Dobiaza. Espero hacerle una buena presentación a pesar de lo que está... ya me presento. Okay. ¿Me avisan si observan la pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Como bien decía, esto es GeoIndígena. Bueno, especialista en información, en sistema de información geográfica. Básicamente venimos trabajando, oficialmente somos una organización constituida legalmente desde el 2020. A partir de aquí, GeoIndígena, antes de esto éramos un grupo de jóvenes que estábamos teniendo ciertas dificultades con respecto a nuestras autoridades generales. Me refiero a caciques y reyes cuando hacían denuncias que desconocían por qué razón las autoridades de gobierno, llámese Ministerio de Ambiente, Ministerio Público, hacían caso omiso a las denuncias que hacían para el tema de denuncias por invasión de territorios, en el caso de las comarcas, en el caso de tierras colectivas. Entonces estas autoridades pues decidieron hacer esta convocatoria de pensar cuál era el mecanismo ideal para poder realizar estas denuncias de una mejor manera y que el Estado no hiciera caso omiso. Esto se hizo a través de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, donde se buscó entonces ubicar la mejor estrategia para que nosotros todas las voces fueran escuchadas. Luego intervenimos nosotros como jóvenes para poder tener una mejor oportunidad de replicar esos conocimientos. Entonces ya tenemos dos actores de tomadores de decisiones, y luego tenemos también a la juventud, ya sea hombres y mujeres, que participamos en este inicio de este proceso. Para luego entonces tener unas capacitaciones en temas de monitoreo comunitario de bosques en el 2015. Para esto necesitábamos que alguien nos instruyera sobre esto, y ahí entra la FAO, entran otras organizaciones como Rainforest Foundation para poder vincular estos trabajos con los que ya se estaba realizando como ordenamientos territoriales en comunidades donde aún no se tenía seguridad jurídica sobre la tierra. Entonces ya habían trabajos hechos como esto, también habían trabajos de mapeo realizados. Lo que hacía falta entonces era un equipo técnico que pudiera respaldar a las autoridades tradicionales en el contexto
de toma de decisión, una mejor toma de decisión, porque las tomas de decisiones ya se daban. Entonces había que vincularlos con espacios y análisis técnicos en cuanto al territorio y todo lo que involucra bosques, ríos, todo en sí, y todas las amenazas que se presentaban, ¿no? Para que estas tomas de decisiones entonces pudieran repercutir en mesas nacionales con el gobierno, como el plan de desarrollo integral, entre otros espacios nacionales, como también estábamos hablando de REP en su momento, y que luego entonces se planteara qué es lo que los territorios en realidad desde un punto de vista técnico necesitaban. Pero todo eso es un proceso que nos lleva a nosotros trabajando como técnicos, por la cual fuimos convocados, trabajando independiente para cada congreso y consejo aquí en Panamá. Yo soy en Verá, otros compañeros que también son NOVE, que básicamente estamos ahí, Nasos, entre otros pueblos que hemos estado replicando los conocimientos sobre aspectos técnicos, ¿no? A nivel nacional, y que ese conocimiento nosotros lo hemos llevado siempre fijo y de la mano con las autoridades tradicionales, respetando siempre el consentimiento libre, previo e informado, porque al final, a pesar de ser indígenas, conocemos y estamos muy convencidos de que el consentimiento, pues a pesar de ser hermanos, es importante hacerlo, ¿no? Entonces, los detalles que se dan aquí en el terreno, utilizamos herramientas básicamente como drones, GPS, y muchas de estas herramientas lo tenemos como un complemento que ya desde mucho tiempo se hacía, ¿no? Solamente que la perspectiva ahora es desde el cielo, ver qué se está dando desde arriba, lo que los bosques a veces nos cubren, pues estas herramientas nos facilitan ese trabajo de ver más allá de donde no se podía ver antes. Por ejemplo, si estamos en la mitad de este gran bosque, pues no podemos ver las amenazas que están sucediendo alrededor de eso, a no ser de que caminemos de extremo a extremo y veamos cómo aquí la frontera ganadera, frontera agrícola, entre otras fronteras, pueden estar amenazando el territorio. Y esto es una realidad que vivimos todos los pueblos y todas las comunidades que están a nivel mundial sobre estas amenazas, a pesar de que hayan límites ya plantados, hechos en cierto momento, ya sea por diferentes marcos jurídicos, siempre hay amenazas. Y esas amenazas, pues hay que buscar la manera también de contrarrestarlo. Y entonces entran los drones en todo este proceso, para que nosotros como técnicos pudiéramos entonces fortalecernos, ¿no? Hoy día hacemos básicamente muchas actividades de replicar los conocimientos, porque para eso fuimos llamados en el 2015 para ser agentes replicadores, y que a nivel nacional pudieran ser estos agentes replicadores, estar en el terreno siempre y realizar actividades de monitoreo con los bosques, que no se ha dado y a veces que el Estado lamentablemente no puede cubrir, y lo hacemos nosotros como buenos hijos de la tierra, ¿no? Como ya había mencionado, había un proceso, o existe aún un proceso de adjudicación colectiva de terrenos y tierras que están siendo solicitadas ante el Estado panameño, para poder tener esa seguridad, ¿no? Pero antes de tener una seguridad, pues también es necesario tener una visión de la tierra, ¿no? De cómo se utilizaría estas tierras, y eso no lo pedimos nosotros como técnicos, como monitores, no lo pedimos nosotros, lo pide el Estado. Y el Estado nos dice cómo se va o cómo ustedes piensan, nos preguntan por qué quieren tanta tierra, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que irnos en este marco de exigencias para poder cumplir
un lineamiento que el Estado solicita. Entonces, como buenos indígenas ya sabemos para dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Entonces, esta parte nos corresponde a nosotros como geoindígena traducir esa visión, de esa cosmovisión sobre la Tierra, a unos aspectos técnicos que ya han sido, ya son escritos, ya están escritos. Solamente entonces es pasarlo a este proceso. ¿Cómo saber cuáles son los usos múltiples? ¿Dónde están las áreas aprovechables? ¿Cuáles las comunidades van a utilizar como áreas de reserva, áreas protegidas, etcétera, dentro de este territorio? Y eso es un factor que nos lleva todo esto, ¿no? A sustentar ya de una manera técnica como geoindígena cómo se utiliza se va a utilizar la tierra. Y nos llenan de formas, ¿no? De formatos que hay que llenar, lo cual a esta altura pues no nos hace difícil hacerlo. Sin embargo, se hace porque ya nos exigen todo este proceso. Y para las comunidades, pues para nosotros siempre nos hacemos las preguntas: ¿por qué nos tienen que pedir tanto? Lo único que queremos es la tierra. Porque de ahí vivimos, ¿no? De ahí vivimos, de ahí nacemos y ahí morimos. Ese es el punto. Pero bueno, apoyamos en este proceso para facilitar. Como facilitadores, brindar la información necesaria al Estado para que todas estas informaciones puedan reposar en un documento o expediente de titulación colectiva que va a indicar al Ministerio de Ambiente, a la ANATI, que es la Autoridad Nacional de Tierra aquí en Panamá, que indica que la tierra solicitada, tierras colectivas, será utilizada para tal fin. Entonces las comunidades pues plantean su visión, su cosmovisión, y nosotros hacemos esta traducción. Como geoindígena, desde que inició la pandemia, nos tocó la tarea de realizar un trabajo como este, que es en la plataforma de Sistema de Información Geográfica de COVID-19, en este caso en el 2020, ya que para pueblos indígenas, para el Estado básicamente no existíamos, o no seguimos sin existir. No había una plataforma que dijera que si hay un punto de incidencia o de contagio esté cerca de una comunidad indígena, y que facilite a las organizaciones alrededor de este territorio, facilitar entonces el apoyo de logística para alimentación, para todos estos temas que se habían dado durante la pandemia, y que también para el Estado hubiera sido también fácil indicarles a ellos mismos, a su equipo de trabajo, que en ciertas comunidades o ciertos territorios existían primero ya organizaciones trabajando allí, y que ellos también podían vincular esos trabajos municipales de corregimiento con estas organizaciones, o que esto fuera facilitara el proceso de la logística, enviarlos a puntos críticos, y sigue siendo uno de las herramientas que aún sigue vigente en la web, lo que es la plataforma de COVID-19 para pueblos indígenas aquí en Panamá. Y hay un sinnúmero de información donde participaron otras organizaciones indígenas y no indígenas, donde decían: mira, yo trabajo aquí en esta área, trabajo en este territorio, y nos lo incluíamos ahí, y la persona o institución que consultara pudiera ver esta información y trabajar en conjunto con esas comunidades. Porque en sí hubieron comunidades donde hubo la cuarentena, no permitían salir a nadie, y no era por parte de las comunidades, sino por parte del Estado para poner en cuarentena a estas comunidades donde no se permitía salir para ningún lado. Y ahí es donde jugó un papel importante la tierra, porque de ahí es donde nos alimentamos principalmente. Y ese rol fundamental pues mantuvo sin ningún problema, porque no necesitamos de afuera para poder alimentarnos, y eso es un punto interesante en esta dinámica que sucedió, ¿no?
Entonces, no solamente vemos aquí un árbol ya talado, donde hubo una invasión, en algunos casos han sido por tala ilegal, por esta materia prima que es el cocobolo. Y estos mapeos y estas identificaciones pues se hacen a través de los monitores comunitarios que van al campo y toman fotografías ya desde el suelo. Y otras que ya es para mapeo de las comunidades donde se hace entonces un mapeo de estas comunidades en ortomosaico para luego entonces pasarlo a un sistema de información geográfica y hacerle entonces, por ejemplo, censos de cuántas casas hay, y sobre esto entonces trabajar otro tipo de datos ya como el censo de la comunidad, etcétera, ¿no? Y vincularlos con otros tipos de datos. Entonces, en este último año, en el 2022 y 2021, estuvimos realizando la primera capacitación a nivel internacional como geoindígena. Ya lo habíamos hecho en Honduras con otros pueblos, pero en este caso ya nos tocaba este rol porque nos corresponde ya mencionar que para Panamá, como está visto como un país rico, no necesita de fondos de la cooperación internacional. Por lo tanto, se nos hace entonces un obstáculo en el proceso de poder seguir apoyando en el monitoreo comunitario como organizaciones en Panamá. Entonces, una visión que ya teníamos desde el inicio de Geoindígena era ser una plataforma a nivel de Mesoamérica o una plataforma más que cualquier otra, ser indígena. Entonces, ese es nuestro punto, que estamos primeramente conformados por indígenas de los pueblos aquí en Panamá, y que esa plataforma lo queríamos llevar ya a nivel de Mesoamérica. Entonces se da gracias a la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, a través de la escuela, de jóvenes, de jóvenes, sí. Con esto entonces vinculamos estas actividades de monitoreo en los países de Honduras y Nicaragua, donde vinculamos entonces este trabajo con el pueblo Miskito desde Puerto Lempira y otras comunidades donde hemos tenido la oportunidad de capacitar en estos temas. En el pueblo de Mayagna, en Nicaragua, iniciando como pilotaje para entonces arrancar esta plataforma que busca entonces tener a jóvenes indígenas principalmente en el monitoreo, en la vigilancia de los territorios, utilizando herramientas, ya sea desde el suelo o desde el cielo, con una visión de información, de data que nosotros podamos utilizar, que existen y son libres, y que solamente es cuestión de tomar ese conocimiento y darle uso a estas herramientas. Entonces, desde ahí entonces estamos haciendo esto, ya este año arrancamos nuevamente las capacitaciones en estos dos países, pero que inicialmente cuando estábamos independientes ya habíamos hecho esto, pero con otras organizaciones en Guatemala, justamente con ACOFOC en su momento. Fuimos parte de estas capacitaciones allí, con Rainforest Foundation US y otras ubicaciones en Guatemala y en Honduras. Y este proceso entonces no se lleva de la noche a la mañana, siempre es importante recalcarlo, que como geoindígena pues buscamos la integración del conocimiento de Mesoamérica, siempre compartiendo esos conocimientos, y como nos llamaron desde un principio, ser replicadores para que en su momento seamos una conexión entre todos como un solo pueblo indígena, para entonces demostrar más que todo que los pueblos indígenas estamos aquí y que también podemos utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el proceso, ya sea el Estado u otras organizaciones,
y que también podemos trabajar en conjunto, sino no para ellos, sino un conjunto de trabajo en pro de los bosques, en pro de la tierra. Entonces, nuestro trabajo en la actualidad son estos en Honduras, en Nicaragua y Panamá, oficialmente como geoindígena. Como ya había mencionado, hemos trabajado con organizaciones como Rainforest Foundation, la FAO, la CONAPID, que es la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, pero antes de geoindígena, con unas capacidades increíbles que podemos reflejar una vez que estamos en campo y que ya las comunidades se sienten mucho más activas y con esa ganas de seguir aprendiendo, porque no hay nada más que si somos indígenas y estamos aquí para apoyar, pues seguimos adelante, avanzamos aún más y más si nos apoyamos entre nosotros. Es lo que tengo por el momento y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir tus experiencias con nosotros. Ahora vamos a pasar a abrir un espacio para preguntas o comentarios. De hecho, aquí ya nos habían dejado uno que les saluda la autoridad ancestral de Chuarrancho, Guatemala. La pregunta dice, ¿qué más utilidad tiene un dron y GPS para monitorear los bosques? Nosotros contamos un bloque, pero nos ha costado de monitorear, dice. ¿Lo puede responder Carlos o Sergio? Sergio, ¿nos escuchas? Pues sí, me la dices de nuevo. ¿Está lloviendo por acá? Dime de nuevo. Te la repito, dice, ¿qué más utilidad tiene un dron y GPS para monitorear los bosques? Nosotros contamos un bloque, pero nos ha costado monitorear. Ya. Un dron y un GPS es como el inicio, ¿no? Luego hay que saber realizar, por ejemplo, con el dron puedes hacer medidas de áreas. Tú ese dron, haces un y puedes sacar en el mapa qué porcentaje de área, agua, etcétera, ¿verdad? Puedes sacar todas esas mediciones. Con el GPS hay una plataforma que nosotros utilizamos que se llama Smart, en donde a través, incluso, no necesitamos el GPS, sino que puedes utilizar un teléfono donde vas descargando la información, vas llenando datos, aunque no tengas señal, y luego vas a la plataforma y ahí puedes descargarlo. Digamos que el tener un dron y el tener un GPS es un inicio de tecnología, tener los aparatos, pero de ahí hay un montón. Por ejemplo, con el dron también les decía, podemos agregarle la descarga de imágenes LiDAR, que ya hay satélites donde se pueden comprar esa clase de imágenes, y podemos sacar la biomasa, que la biomasa es importante para saber cuánto carbono hay en esos bosques. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, hay varios, no sé si Carlos puede mencionar algún otro. Hola, de nuevo. Bueno, desde nuestra experiencia es que, bueno, para nosotros como capacitadores, más allá bueno, sí, del trabajo que ya han realizado ahí en ACOFOP, bueno, el dron básicamente es una herramienta que bien lo puedes utilizar o no, no es prioritario, porque a veces pensamos que el dron lo hace todo y en verdad que no. Quienes hacen el trabajo somos nosotros, ya sea desde suelo caminando o con este dron. Nosotros en el proceso de aprendizaje vemos que a pesar de que sea importante el dron, fijamos la meta en que utilizar el dron no es sin dron no podemos hacer monitoreo. El monitoreo lo hacemos nosotros y lo vinculamos con justamente lo que mencionó Sergio de teléfonos inteligentes, porque todo esto es más económico
y mucho mejor que un GPS de $300, ¿no? Que te puedes conseguir 2 teléfonos, instalas la aplicación adecuada y luego haces el monitoreo, tomas fotografías, tomas videos, tomas audio, y ya con eso, desde nuestro punto de vista o desde nuestra experiencia con las amenazas, sirve para hacer denuncias, que es uno de los puntos principales en los territorios ya constituidos o que están en proceso de titularlo, ¿no? También aprendemos de que esto es más sencillo de utilizarlo, más sencillo que utilizar un dron, porque a veces muchos nos asustamos porque estamos en la primera vez de utilizar un dron. Pero bien, ese es el aporte que puedo decir. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Agradecerles a todos. Tuvimos gente muy importante: Gustavo, Mauricio, Nancedalia, Sergio, Edward, Carlos. Nos llenaron de sus conocimientos. Gracias por participar con nosotros. Y no olviden que esto también lo pueden volver a ver en YouTube, en Facebook. Así que pueden volver a verlo, se lo pueden pasar a más compañeros, porque hay muchos conocimientos dentro de este webinario. Muchísimas gracias y ha sido un placer.